El tema que veremos hoy se encuentra en la página número 48 del libro de inglés Express. Y este es el uso de can y may. ¿Qué significa can y qué significa may? Ambos verbos significan poder. ¿Cuál es la diferencia? Antes de empezar con el can y con el may, déjeme recordarle. Yo le dije al inicio del curso que todos los verbos, cuando se dicen uno por uno, tienen que ir acompañado de la palabra to. Gramaticalmente hablando es lo correcto. Ejemplo, to play, to teach, to love, to want, to need, etc. También dije en algún momento que no pueden ir dos verbos juntos en inglés, tienen que ir separados por la palabra to. Ejemplo, I like to play tennis. I need to buy a car. I want to play basketball. ¿Sí? Estoy escribiendo o diciendo un to en medio de los dos verbos. ¿Qué sucede con el uso del can y qué sucede con el uso del may? A estos dos verbos se le conocen como verbos defectivos. Entonces, ¿cuál es el defecto de estos verbos en comparación con los otros verbos? El can y el may, escucha usted, me permite escribir un verbo alado sin necesidad de usar un to. El can y el may me permite un verbo alado sin necesidad de usar un to. Ese es uno de los puntos. 2. Recuerden que para hacer preguntas, yo hago la pregunta con la base, con la fórmula do más pronombre más verbo. Y si es en tercera persona, those más pronombre más verbo. Pues con estos verbos, can y may, la diferencia es que ellos no usan el to más pronombre más el verbo. Esto se usa primero el can y el may y después el pronombre y después el otro verbo que usted va a utilizar. ¿Qué otra cosa se puede hacer con el can y el may que no se puede hacer con otros verbos? Recuerde que también le conté que todos los verbos en tercera persona en singular cambian. Que si el verbo termina en o, este va a cambiar agregándole una e y una s cuando estemos refiriéndonos al he, al she y al it. Que si el verbo termina en y precedido de una vocal, el ejemplo de to play, al play solamente se le va a agregar una S. Pero si el verbo termina en Y precedido de una consonante, en el caso de study, que antes de la Y va una D, a esta Y se elimina, se le agrega una I latina, una E y una S. Studies. Siempre y cuando estemos hablando de los pronombres he, she, it. ¿Qué pasa con el can y qué pasa con el may? Pues estos dos verbos le permiten a la tercera persona en singular no cambiar. Este verbo no cambia con las terceras personas en singular. ¿Sí? Entonces, recordemos, el can y el may, uno de los dos o los dos, me permiten un verbo alado sin necesidad de usar un to. 2. En terceras personas, estos verbos nunca cambian, quedarán tal como son. Y 3, para hacer preguntas con estos verbos no necesitamos la fórmula do más pronombre más verbo. Necesitamos solamente el can o el may antes del pronombre personal, es decir, can más pronombre más verbo o may más pronombre más verbo. Vamos a hacer algunos ejemplos. Veamos la página número 48 y aquí dice I can go to your house. I can go to your house. Si se dieron cuenta, entre el can y el go no va un to. ¿Por qué? Porque el can me lo permite. La regla me dice que cuando use el can y cuando use el may, no debo de escribir un to. Porque si no, entonces estamos recurriendo a un grave error. Entonces, el error aquí es el to. Si yo ubico I can to go to your house, está malo. ¿Por qué? Porque el can me permite el verbo alado sin necesidad de llevar un to. El siguiente ejemplo, she can teach English. She can teach English. Si se dieron cuenta, el can no cambió y está conjugado con la tercera persona de los pronombres personales, que es she. She can teach English. Ella puede enseñar inglés. They can
play tennis. Ellos pueden jugar tenis. We can be friends. Nosotros podemos ser amigos. Recuerda que yo le dije que el verbo to be no se puede conjugar con los pronombres. Obviamente, como segundo verbo sí se puede conjugar. En el caso we can be friends. Nosotros podemos ser amigos. It can be possible. It can be possible. Esto puede ser posible. En la página número 49 dice, si queremos convertir estas oraciones en forma negativa, solo debemos de agregar not después del verbo. Recuerden esto, después del verbo le puedo agregar un not y ahí estoy bien. Es decir, lo mismo que hicimos con los pronombres personales conjugados con los simples presentes. I cannot go to your house. I cannot go to your house. Yo no puedo ir a tu casa. I cannot go to your house. She cannot teach English. She cannot teach English. Ella no puede enseñar inglés. She cannot teach English. They cannot play tennis. They cannot play tennis. We cannot be friends. We cannot be friends. Nosotros no podemos ser amigos. It cannot be possible. It cannot be possible. Esto no puede ser posible. Ahora dice, en este caso comenzaremos a hacer los ejemplos anteriores de abajo para arriba en forma interrogativa. Dice, can it be possible? Can it be possible? ¿Puede esto ser posible? Can it be possible? Can we be friends? Can we be friends? ¿Podemos nosotros ser amigos? Can they play tennis? Can they play tennis? ¿Pueden ellos jugar tenis? Can she teach English? Can she teach English? ¿Puede ella enseñar inglés? May I go to your house? May I go to your house? Si se dieron cuenta, en este último ejemplo no utilicé can I go to your house. ¿Por qué? Porque ahora viene el uso del may. Hasta este momento yo les voy a aconsejar, porque el may tiene varios usos. En este momento yo les aconsejo que ustedes solamente usen el may para hacer preguntas, usando el pronombre yo. Can I? No. Es may I. Cuando usted pida un permiso. Cuando usted pida un permiso, se puede decir may I. De lo contrario, sí puede utilizar can I. Es decir, ¿puedo yo ir a su casa? Es básicamente un permiso el que le estoy pidiendo. May I go to your house? May I go to your house? Si yo quiero preguntar, ¿puedo yo dormir en su cama? Obviamente es un permiso el que le estoy pidiendo. May I sleep in your bed? May I sleep on your bed? Sobre su cama. ¿Sí? ¿Puedo yo ver televisión? Me pregunta mi hija cuando está enojada conmigo. Y ya luego se le pasa, me pregunta, May I watch TV? May I watch TV? Es un permiso el que está pidiendo. Entonces el may en este momento me va a hacer la función de solamente utilizarlo para la primera persona de los pronombres personales, que es I, y lo vamos a hacer solamente en forma interrogativa. Esto es para pedir permiso. May I go to your house? En la página 50 dice, ¿por qué todos los ejemplos fueron hechos con el verbo can, con la excepción del último ejemplo? Fue lo que les expliqué. Dice, es sencillo porque a diferencia del verbo can, que indica posibilidad, may sirve para pedir un permiso de manera formal. May I go with you? May I go with you? ¿Puedo yo ir contigo? ¿O puedo yo ir con usted? May I go with you?
Este es el último caso. Prácticamente pidió un permiso. Por eso se utilizó el may. Cada vez que digamos puedo yo, debemos recordar que vamos a utilizar el verbo may, porque es el que le pertenece al pronombre I. Y los demás irán conjugados con el pronombre can. Ahora, si yo hago una pregunta de puedo yo, esa pregunta no es un permiso, no debo de decir may. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en esta casa? ¿Qué puedo hacer en esta casa? Yo no estoy pidiendo un permiso, estoy viendo la posibilidad de qué es lo que puedo hacer en esta casa. Entonces es, what can I do in this house? What can I do in this house? ¿Qué puedo yo hacer en esta casa? ¿Qué puedo yo hacer en esta casa? ¿Dónde puedo ir mañana? Yo no estoy pidiendo ningún permiso. Es ¿dónde puedo ir mañana? Estoy viendo la posibilidad de poder moverme del lugar. Where can I go tomorrow? Where can I go tomorrow? Entonces, si la pregunta fue hecha con el can, obviamente la respuesta será con can. Si la pregunta en forma de pregunta pidiendo un permiso fue hecha con el may, la respuesta será con can, porque el can le da la posibilidad, el may lo que le da es permiso. Más adelante veremos otros ejemplos usando el verbo may, pero esto cuando necesite o dé a conocer que es una posibilidad dudosa. Ejemplo, pueda que llueva mañana. Ahí no puedo utilizar el can. Debo de utilizar el may porque el may es un poder dudoso. It may rain tomorrow. Pueda que llueva mañana. It may rain tomorrow. Espero hayan entendido el uso del can y el uso del may y felizmente podemos conjugarlos con los pronombres personales y con otros verbos.